Hola a todos. Esta noche empezamos con algo un poco menos filosófico, aunque en cierto modo igual de complejo: el sexo vikingo. Era política, poder y en ocasiones algo muy público. Así que antes de que te pongas cómodo, tómate un momento para darle like al video y suscribirte, pero solo si de verdad disfrutas lo que hago aquí. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves y qué hora es por allá. Siempre es fascinante saber quién se une desde distintas partes del mundo. Ahora baja las luces. Quizá enciende un ventilador para ese suave murmullo de fondo. Y vamos a adentrarnos juntos en el viaje de esta noche. Empecemos por aclarar algo. Los vikingos eran mucho más cuidadosos con su aspecto de lo que te han contado. No eran limpios de día de spa, pero por los estándares medievales resultaban prácticamente ángeles perfumados con jabón. Mientras gran parte de Europa se empeñaba en fingir que bañarse era un pecado o, como mínimo, una molestia, los nórdicos estaban allí, restregándose cada semana. Usaban jabón hecho de grasa animal y ceniza. Probablemente olía a tierra, pero comparado con sus vecinos sin bañar, parecían una nube de superioridad higiénica. Se peinaban, recortaban sus barbas, se limaban las uñas e incluso llevaban kits de aseo fabricados con hueso y hierro. Imagina llegar a una cita en un salón comunal con un peine tallado, trenzas impecables y aliento fresco. En una época en la que la mayoría de la gente aún llevaba paja en las axilas, los monjes ingleses notaron esta inquietante tendencia y la registraron con evidente amargura. Existe una queja famosa de un cronista anglosajón que, básicamente, se lamentó de que los hombres vikingos eran demasiado limpios y, por lo tanto, injustamente atractivos para las mujeres locales. Así es. Su explicación oficial para el éxito vikingo con las damas era una trampa basada en jabón. Los monjes no estaban equivocados. En un mundo que olía a cubo de compost, el tipo que se bañaba una vez a la semana y sabía hacer trenzas en su cabello era, básicamente, un dios del cortejo. Pero esta preocupación por el aspecto no era simple vanidad. En la sociedad vikinga, la higiene personal era un símbolo de estatus. Si eras un hombre libre, se esperaba que lo parecieras, y eso implicaba asearte. Si estabas desaliñado, la gente asumía que eras pobre, un esclavo, o peor aún, un holgazán incapaz de quitarse un solo huevo de piojo para su mujer. La limpieza también tenía un significado ritual. Antes de los banquetes, de las batallas o de las aventuras en la cama, uno se lavaba. No se trataba solo de quitar la mugre. Era prepararte para ser presentable ante los dioses, los ancestros o tu exigente enamorada del salón comunal. Si crees que el romance vikingo consistía únicamente en gruñir y arrastrar a alguien a una casa larga por la trenza, piénsalo de nuevo. No eran solo saqueadores sedientos de sangre. También eran unos tipos sorprendentemente sensibles, amantes de las metáforas, que expresaban el amor mediante poesía y a veces amenazas moderadas. Los vikingos tenían toda una tradición de poesía escáldica, un tipo de verso tan denso en metáforas que hace que Shakespeare parezca una lista de la compra. Y sí, lo usaban para coquetear. Un vikingo podía comparar el cabello de una mujer con lino iluminado por el sol, su andar con un cisne en el mar, o, si las cosas se ponían intensas, su cuerpo con una espada bien templada. No era solo una frase para ligar, era seducción cultural. Si tu poema no incluía al menos 3 referencias oscuras a la naturaleza, lo estabas haciendo mal. Pero no todo era flores y fiordos. Estos poemas podían volverse gráficos. Y si un hombre componía versos sobre una mujer sin su consentimiento, eso se consideraba peligroso. En algunos casos, ilegal. Hay una ley real en el código medieval islandés Gragas que prohibía escribir versos difamatorios u obscenos.
Si alguien insinuaba que una mujer había estado disponible sexualmente cuando no era cierto, podía enfrentarse al exilio o incluso a la muerte. Así que sí, en la sociedad vikinga, escribir una rima subidita sobre la hija de alguien podía desembocar en consecuencias legales o un duelo. Las mujeres, por cierto, no se quedaban allí paradas, ruborizadas. Eran perfectamente capaces de componer versos mordaces en respuesta. Si el poema de un hombre era mediocre, vulgar o perezoso, ella podía humillarlo públicamente con una réplica tan demoledora que familias enteras evitarían mirarle a los ojos en los banquetes durante generaciones. En una saga, una mujer rechaza el cortejo de un hombre con tanta habilidad poética que él se marcha humillado y acaba entrando en un monasterio. Así es. Ella coqueteó tan intensamente, pero al revés, que él encontró a Dios. Así que, aunque los vikingos llevaban espadas y hachas, el arma real en cuestiones del corazón era la poesía, cargada de metáforas, impregnada de fanfarronería y con consecuencias legales si te pasabas de listo. No nos engañemos. El romance vikingo no se construía precisamente sobre pétalos de rosa y velas. Era más bien algo como: tu padre tiene 3 cabras, yo tengo una espalda fuerte, hagamos un acuerdo legal. El consentimiento existía, pero debía abrirse paso entre un ejército de dotes, alianzas y parientes que opinaban sobre cada detalle. Normalmente, un hombre decidía que quería casarse. No se ponía a cantarle a su amada bajo las estrellas. Mandaba a su padre, su tío o su amigo más diplomático a hablar con el padre de la chica y negociar un trato. Porque nada resultaba más romántico que tu futuro acordado entre jarras de hidromiel y tasaciones de ovejas. Y la mujer, al menos en teoría, tenía voz. Una mujer libre podía rechazar un compromiso, pero que esa decisión se respetara dependía por completo de cuánto necesitara su familia tierras, alianzas o quitarse de encima a una hija considerada demasiado obstinada. Algunas sagas describen a mujeres con carácter capaces de rechazar a un pretendiente y salirse con la suya. Otras insinúan que más les valía correr rápido si lo intentaban. Aún así, los vikingos no eran completamente bárbaros en esto. Una mujer que era obligada a casarse tenía recursos legales. Podía presentarse ante testigos y declararse divorciada. No hacía falta papeleo ni un tribunal, solo 3 declaraciones públicas. Básicamente, la versión nórdica medieval del «no eres tú, soy yo», gritado en medio de una cena. Y aunque eso de secuestrar a una novia pueda sonar pintoresco en algunas sagas mal traducidas, la ley vikinga lo reprobaba con claridad. Reprobaba, aunque no siempre impedía. Raptar a una mujer para casarse era ilegal, pero a veces se celebraba en poesía. Nada como un código legal y una balada de amor enviando mensajes contradictorios. Luego estaban las concubinas, o como la ley vikinga las llamaba con su peculiar encanto, camas secundarias. Eran mujeres, muchas veces esclavizadas, que se esperaba que brindaran compañía, cocinaran y, por supuesto, ofrecieran sexo. En su caso, el consentimiento era más una formalidad que una realidad. Por el lado positivo, si el esposo no cumplía ni emocional ni físicamente, la esposa podía marcharse. Las mujeres vikingas no tenían que sufrir en silencio. Podían hacerlo en voz alta, en público y con respaldo legal. En cuanto a las relaciones prematrimoniales, los vikingos eran, digamos, pragmáticos. A diferencia de sus vecinos medievales que se obsesionaban con cinturones de castidad y escribían odas a la pureza, los nórdicos tenían una visión más relajada. De hecho, la experiencia pasada de una mujer no era necesariamente un obstáculo, salvo que implicara, por ejemplo, al marido de otra o un escándalo público con el granjero del vecino. Tener una relación antes del matrimonio no era un tabú absoluto. Era parte de la vida. Las familias podían alzar una ceja.
o ambas si el momento resultaba sospechoso, pero no encerraban a sus hijas en torres ni inventaban gadgets de castidad. La virginidad no se consideraba el valor central de una mujer. A ellas se las respetaba por su habilidad, su linaje y, por supuesto, su reputación. Pero esa reputación no dependía únicamente de lo que hubieran hecho o dejado de hacer en el dormitorio. De hecho, algunas sagas alaban a mujeres audaces que perseguían lo que querían, o a quien querían, sobre todo si lo hacían con confianza y buen brazo para la espada. No era solo flexibilidad cultural, era pura lógica de supervivencia. La sociedad vikinga necesitaba alianzas fuertes. Una mujer capaz de gestionar una granja, negociar en el comercio y defenderse en un pleito era mucho más valiosa que una con un historial romántico impecable. La vida era dura, el invierno largo. La practicidad solía ganar. Dicho esto, se seguía recomendando la discreción. Aunque las relaciones prematrimoniales no se castigaban, alardear de ellas podía meterte en problemas. Si un hombre presumía en público de una antigua pareja y ella no había consentido que se contara la historia, podía enfrentar consecuencias legales. Básicamente, contar intimidades era considerado de mal gusto y en algunos casos ilegal. En resumen, los vikingos respetaban la autonomía personal siempre que no causara un drama innecesario en el banquete. Si piensas que la mitología moderna es rara, espera a conocer al panteón nórdico, un auténtico culebrón divino donde el cambio de forma, el travestismo y los enredos románticos más delirantes eran cosa de un martes cualquiera. Empecemos por Frey, el dios de la fertilidad. Frey no se andaba con sutilezas. A menudo se le representaba con, digamos, un entusiasmo desbordante por su función. Su estatua sagrada, según dicen, tenía rasgos anatómicos muy evidentes. Y su culto incluía rituales que celebraban la vida, el amor y cosechas con un simbolismo bastante explícito. Si buscabas un dios de la modestia, Frey no era tu hombre. Luego está Loki, el favorito de todos los agentes del caos. En una historia, Loki se transforma en una yegua para distraer a un semental mágico. La distracción funciona tan bien que Loki termina preñado y después da a luz a un caballo de 8 patas llamado Sleipnir. De algún modo, esto se trataba como una anécdota curiosa y no como un incidente digno de recursos humanos cósmicos. En otro relato, Thor se disfraza de novia para infiltrarse en un banquete de bodas y recuperar su martillo robado. Su plan consistía en ponerse un vestido blanco y un velo, gruñir mucho y esperar que nadie notara la barba. Spoiler, lo notaron, pero el martillo volvió a sus manos y todos regresaron a casa algo confundidos. ¿Por qué importa todo esto? Porque los vikingos no veían el romance, el género ni la intimidad como categorías rígidas. Sus mitos eran caóticos, fluidos y gloriosamente inapropiados según los estándares de una clase dominical moderna. De hecho, muchos dioses y héroes nórdicos entablaban relaciones que hoy requerirían toda una conferencia legal para explicarse. La línea entre el afecto y lo absurdo era delgada, y los dioses la cruzaban regularmente, normalmente a caballo. Pero aquí está la vuelta de tuerca. Estos relatos no se consideraban escandalosos. Eran parte de una cosmovisión donde la fertilidad, la astucia y el amor se mezclaban sin complejos. Los dioses se portaban mal, no porque fueran malvados, sino porque la vida era complicada. Y a veces, la mejor lección te la daba una madre yegua que cambiaba de forma. La sociedad vikinga tenía reglas, muchas, pero cuando se trataba de género y relaciones, esas reglas eran negociables, flexibles, o dicho de forma más directa, haz lo que quieras, solo no quedes en ridículo mientras tanto. Te lo explico.
Para los hombres vikingos, lo peor que podían llamarte no era ladrón, ni mentiroso, ni siquiera cobarde. Era arguí, una palabra tan cargada que podía desatar un duelo solo con pronunciarla. Que te dijeran arguí significaba que eras pasivo, sumiso o que de algún modo habías fallado en tus deberes de virilidad, sobre todo en, digamos, el departamento romántico. No se trataba de orientación sexual, era una cuestión de dominancia y reputación. La masculinidad vikinga no se definía por con quién estabas, sino por cómo te comportabas. Si te veían como alguien que cedía, no solo te burlaban, tu prestigio entero podía derrumbarse más rápido que un barco mal construido. Las mujeres, por su parte, tenían un poco más de margen de maniobra. Aunque la sociedad era dominada por los hombres, y que no te quepa duda, lo era, ellas poseían derechos sociales y legales que harían que muchas damas europeas medievales se pusieran verdes de envidia. Podían poseer tierras, pedir el divorcio y, sí, dejar claras sus preferencias. Aún así, las expectativas eran muy reales. Una mujer demasiado franca o autoritaria podía ser tachada de masculina, lo que, en una extraña paradoja vikinga, no siempre era un insulto. Algunas heroínas de las sagas son alabadas por su lengua afilada y su habilidad con la espada, pero esas mismas cualidades en un hombre, si se dirigían en la dirección equivocada, podían convertirlo en objeto de burla pública o de acusaciones de practicar artes sospechosas. Practicar magia, en especial el seidr, una especie de ritual relacionado con las emociones y la clarividencia, se consideraba cosa de mujeres. Si un hombre lo hacía, la gente asumía que probablemente estaba tejiendo algo, llorando y componiendo poesía demasiado sentimental. La ironía era que Odín, el padre de todos los dioses nórdicos, era un maestro del seidr. Pero, al parecer, cuando él lo practicaba, era considerado estratégico. Si lo hacía cualquier otro, resultaba vergonzoso. Clásico doble rasero de los jefes. En la sociedad vikinga, los palos y piedras podían romperte los huesos, pero las palabras podían meterte en problemas igual de serios. Los insultos no eran simples riñas de patio de recreo. Si alguien cuestionaba tu honor, tu hombría o tu desempeño en el lecho, podías retarlo a duelo. Así es, decir lo equivocado podía terminar contigo de pie, sin camisa, en el bosque al amanecer, con una espada en la mano, todo porque insinuaste que tu vecino Olaf era menos entusiasta bajo las pieles. En el fondo de todo esto estaba algo llamado nid, una categoría especial de insulto público. Si llamabas a alguien argri o ragr, términos que se traducen más o menos como poco masculino, en un sentido que nadie quería escuchar, eso era motivo suficiente para un enfrentamiento. Y no hablamos de una pelea de palabras. Se trataba de un combate legalmente permitido, a veces hasta la muerte. Antes de pensar que los vikingos eran unos inseguros incurables, conviene recordar que su reputación lo era todo. Eran comunidades pequeñas y muy unidas. Si alguien te acusaba de ser débil, cobarde o, el peor de los insultos, pasivo en lo romántico, no era solo una cuestión personal, era socialmente devastador. Y funcionaba en ambos sentidos. Si hacías una acusación y no podías respaldarla en un duelo o en un tribunal, podías acabar siendo tú quien terminara exiliado. Por eso, la gente elegía con mucho cuidado sus palabras. Y cuando no lo hacía, bueno, alguien acababa sangrando junto a un fiordo. Lo curioso es que estas disputas no siempre se basaban en hechos reales. Muchas veces se trataba de percepción. Rumores, comentarios fuera de lugar o una broma en el momento equivocado podían desatar el caos si ponían en duda la identidad o el estatus de una persona. En pocas palabras, la sociedad vikinga no tenía paciencia para el chisme malintencionado. Pero todo esto revela algo más profundo.
La intimidad y la imagen pública iban de la mano. La reputación romántica de un hombre era su fuerza. Si te ridiculizaban por ser pasivo, delicado o perder el control, no solo perdías prestigio, perdías credibilidad. Y una vez que se esfumaba, buena suerte conservando tu sitio en el banquete. En la sociedad vikinga, el amor y el matrimonio estaban bien, hasta que alguien se metía con el cónyuge del vecino. Entonces todo se volvía ruidoso, legal y a veces sangriento. Empecemos por lo básico. El adulterio estaba mal visto, pero no afectaba a todos por igual. Si una mujer casada era descubierta siéndole infiel a su marido, la cosa se ponía seria. El esposo podía divorciarse, humillarla en público o, si su honor se sentía gravemente ofendido, arreglar el asunto con la espada. En los casos extremos, el amante podía acabar bastante menos vivo de lo que llegó. Ahora, si un hombre engañaba a su esposa, bueno, dependía. Acostarse con una mujer soltera no solía ser un gran escándalo. Pero si la mujer estaba casada con otro, ahí se cruzaba la línea, especialmente si el marido de ella tenía mal genio o demasiados hermanos. Si una esposa descubría que su marido la engañaba, podía tomar medidas legales y divorciarse. Las mujeres vikingas tenían opciones reales. De hecho, las sagas cuentan historias de esposas que, con toda calma, recogían sus cosas, declaraban terminado el matrimonio ante testigos y se marchaban, a veces llevándose la granja, los hijos y las cabras. El sistema legal nórdico no se basaba únicamente en acusaciones a media voz. Si acusabas a alguien de adulterio, tenías que probarlo. Esto implicaba pillarlos en el acto o reunir testigos, lo que, como puedes imaginar, derivaba en escenas familiares bastante incómodas. Y aunque las represalias físicas no siempre contaban con respaldo legal, la cultura de la venganza vikinga no necesitaba mucho permiso oficial. Si alguien deshonraba tu hogar, no era raro responder con una puerta rota, un granero incendiado o un accidente de casa sospechosamente oportuno. Pero a pesar del riesgo, la gente seguía engañando. La humanidad es consistente así. Al final, las leyes sobre adulterio no tenían tanto que ver con la moralidad como con el honor y la propiedad. ¿Quién era avergonzado? ¿Quién salía herido? ¿Y quién se quedaba con el ganado después? Así que no, el adulterio no se castigaba con letras escarlatas. Se resolvía con demandas, duelos y, ocasionalmente, disputas de custodia de cabras. El romance vikingo no siempre dependía del encanto, la poesía o una mandíbula bien marcada. A veces se apoyaba en la magia, en concreto en una práctica misteriosa llamada seidr, pronunciado más o menos ceder, que mezclaba brujería, terapia espiritual y un poco de «mi ex no responde mis runas». El seidr se usaba para muchas cosas: predecir el futuro, maldecir enemigos, influir en el clima y, de vez en cuando, manipular el amor y el deseo. Si tu afecto no era correspondido, un hechizo bien lanzado podía hacer que alguien de pronto te viera como la persona más atractiva de este lado de Valhalla. ¿Coincidencia? Por supuesto que no. Sin embargo, este tipo de magia se consideraba un arte femenino. Las mujeres lo practicaban abiertamente, a menudo como volvas o chamanas respetadas. Los hombres, en cambio, corrían el riesgo de que los tacharan de poco masculinos. No por la hechicería en sí, sino porque se pensaba que estaban asumiendo labores propias de mujeres, algo que la sociedad vikinga no digería bien. Hay incluso una saga en la que Odín, el mismísimo rey de los dioses, es criticado por practicar seidr. Sus enemigos, básicamente, le sueltan: «¡Qué conjuro tan impresionante! Muy místico, pero nos estás dando vergüenza ajena». Odín, por su parte, ni se inmuta. Cuando tienes un solo ojo y un cuervo de mascota, la opinión pública te preocupa bastante poco. En cuanto a la magia amorosa en sí, abarcaba desde amuletos inofensivos hasta encantamientos de alto riesgo.
Piensa en algo como: bebe este té de hierbas y te enamorarás perdidamente, mezclado con: si no lo haces, quizá a tus vacas les pase algo desafortunado. Por supuesto, había riesgos. Si te descubrían usando magia para ganarte el cariño de alguien, sobre todo sin su consentimiento, podía salirte el tiro por la culata, tanto legal como sobrenaturalmente. La gente creía que un hechizo mal empleado podía rebotar como un boomerang mal tallado, y nadie quería que su conjuro romántico se convirtiera en un brote colectivo de confusión emocional en la aldea. Aún así, para quienes tenían valor y un saco de hierbas, el Seidr ofrecía posibilidades. No todos podían escribir poesía de amor, pero cualquiera podía intentar un conjuro y cruzar los dedos. El romance moderno prospera con la atmósfera, luces tenues, velas, listas de reproducción de Spotify. Los vikingos, en cambio, tenían luz de hoguera, el sonido de los animales roncando y 6 parientes fingiendo no notar nada. La privacidad era prácticamente inexistente. Las casas vikingas eran longhouses, grandes edificios comunales donde toda la familia vivía, comía y dormía junta. No en plan extraño, sino porque intentaban no morir congelados. Allí estaban padres, niños, abuelos y, a veces, una cabra compartiendo espacio. Muros, opcionales, intimidad, un lujo. Así que, a la hora de la intimidad, tal vez te girabas hacia el fuego, subías una manta de pieles e intentabas ignorar el ronquido de tu tío Bjorn a 1 metro de distancia. ¿Romántico? No mucho. ¿Eficiente? Absolutamente. La falta de privacidad no detenía a nadie. La cultura vikinga no se obsesionaba con la modestia como la Europa cristiana posterior. La intimidad era natural, solo que preferían no comentarla mientras la abuela estaba cerca. Si realmente querías algo de espacio, las familias con más recursos colgaban tapices o ponían divisores, el equivalente vikingo a un cartel de "no molestar". Para el resto, un poco de discreción era lo mejor que podían esperar. Pasemos a la anticoncepción, o como la conocían: esperanza, hierbas y quizá un poco de magia. No existe un manual titulado "Cómo no tener hijos mientras saqueas", pero se sabe que usaban plantas como enebro, artemisa o zanahoria silvestre. ¿Funcionaban? Tal vez. ¿Sabían a tristeza? Seguramente. También recurrían a la lactancia prolongada para espaciar embarazos. No era romántico, pero sí efectivo. La sociedad vikinga no se obsesionaba con la reproducción tanto como las culturas religiosas posteriores. El sexo no era solo para tener herederos. El placer contaba. Si la anticoncepción fallaba, la responsabilidad solía recaer en la mujer. Un hombre podía navegar usando solo las estrellas y un cuervo, pero pregúntale cómo funcionaba la artemisa y te miraba como si hubieras crecido un segundo hacha. ¿Y las relaciones entre personas del mismo sexo? Existían. La respuesta corta: sí. La larga: sí. Pero había que cuidar las apariencias. No tenían nuestros términos modernos, pero entendían que algunas personas se unían sentimentalmente con otras del mismo género. El problema no era tanto con quién, sino quién hacía qué. Si un hombre era percibido como pasivo, su reputación podía desplomarse. En cambio, las mujeres apenas se mencionan en las leyes, probablemente porque sus relaciones no amenazaban herencias ni dañaban el ego masculino. 2 mujeres juntas solían tolerarse, o como mínimo ignorarse con cortesía. Los dioses tampoco se preocupaban por estas categorías. Loki tuvo hijos en forma masculina y femenina, y a nadie le sorprendía. En el reino divino todo era fluido. Si creías que las bodas vikingas eran puro banquete y juramentos de sangre, espera a conocer los sacrificios de cabras y rituales de dormitorio. Una boda era un acuerdo legal, una alianza política y un evento comunitario lleno de opiniones.
podía durar una semana entera. El novio recuperaba su espada ancestral. La novia se soltaba las trenzas como símbolo del fin de su doncellez. Y la consumación no era opcional. A veces debía presenciarse. Algunos parientes se quedaban junto a la puerta, antorcha en mano, para asegurarse de que la pareja no se limitara a dormirse de puro nervio. Era un contrato, no solo romance. Había herencias en juego. Tras la boda venía la luna de miel, un ciclo lunar bebiendo hidromiel para favorecer la fertilidad, romántico y pegajoso. Así queda claro que para los vikingos la intimidad no era sucia ni secreta. Era parte de la vida, un acto tan público o tan privado como el clima, la honra o la disponibilidad de cabras. No se trataba de ser perfecto, se trataba de sobrevivir al amor con tu orgullo, tu granja y tu brazo de espada intactos. Porque cuando los nórdicos amaban, lo hacían con fuego, desparpajo y ninguna disculpa.